Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Qué gusto de nuevo poder acompañarles, estimada familia, en la fe. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina una vez más para traer ante todos ustedes esta lección de escuela sabática. Muy importante, por cierto. Esperamos que esta lección sea de gran bendición para usted y para su familia. Vamos a entrar ahora en la lección número 4, que hablará, de hecho, un tema un poquito controversial, o bastante controversial tal vez aquí, hoy por hoy, dentro de la Iglesia Adventista, hablando de la naturaleza de Cristo Jesús, porque esta lección abunda bastante en lo que es la naturaleza de Cristo Jesús. Entonces vamos a mirar esta parte en esta ocasión, y bueno, de hecho, he mencionado anteriormente, muy al principio, en la primera lección, creo que lo mencioné, hermosa familia, miren, no quiero que se malinterprete el asunto como que si la lección no está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces está mal la lección. No, ese no es el punto, ¿ok? Lo he dicho anteriormente, mis hermanos, no conozco todo de la Biblia, no conozco todo en referente al tema tampoco, incluso de la naturaleza de Cristo Jesús, tanto la humana como la divina. Sin duda alguna hay algunos secretos, algunos misterios que Dios ha guardado para sí. Sin embargo, mis hermanos, el punto donde yo menciono que de pronto la lección va en contra de principios bíblicos, de textos bíblicos, incluso cuando menciono que la lección está equivocada o está mal, me refiero a que va contradiciendo ahora a la hermana White, o bien a, como dije anteriormente, principios bíblicos. Ahí es donde yo me baso para decir si la lección anda mal o está bien. No porque no esté de acuerdo conmigo, o con lo que yo pienso, con lo que yo estoy predicando, ¿no? Ese no es el punto, ¿sí? Espero que se entienda ese mensaje y que no se piense que voy a tratar de poner mi ideología, lo que yo creo que debe decir, y nada más porque Joel Medina se le ocurrió así debe de ser. No, de ninguna manera. Ese principio y esa misma forma de pensar lo he expuesto en las profecías también, al mencionar que no conocemos todo de profecía, pero lo que hemos aprendido a través de principios bíblicos y a través de principios también de la hermana White, a través de la historia y entre otros escritores también que son de renombre. Entonces, sobre eso hacemos una conclusión, y en esa conjetura es que lanzamos ahora lo que nosotros creemos o que nosotros pensamos, ¿no? Que creo yo que ese es el punto principal para todo mundo que quiere estudiar la palabra de Dios, o todo cristiano, todo fiel hijo de Dios. Lo que debe de hacer es estudiar la Biblia, estudiar todo referente al tema, ¿verdad? Estudiar todo y permitir que sea Dios que le vaya guiando en sí el mensaje, y que le vaya diciendo el mensaje que debe de la persona comprender, ¿cierto? Bueno, tomándose en consideración, mis hermanos, vamos a entrar a la lección número 4, y por supuesto vamos entrando ahora, mis hermanos, en este primer trimestre del 2022, recordando que el mensaje de esta lección es el mensaje de Hebreos para el pueblo de Dios, y aunque se está el título enfocando, mis hermanos, en el tiempo del fin, porque note, en estos posteriores días el mensaje de Hebreos, creo que se habla muy poco del mensaje del tiempo del fin, del punto escatológico, por así decirlo. No cabe la menor duda que, por supuesto, el amor de Jesús y comprender de Jesús y todo lo que hay hasta ahorita de lo que hemos estudiado es importante. Pero creo que podríamos hablar un poquito más en referencia a lo que hoy por hoy se está viviendo, ¿no? Bueno, hermanos, gracias porque usted nos apoya, porque está ahí con nosotros en constante comunicación a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, y también a través de Telegram, y por supuesto a través de nuestra página de internet en feyesperanza.org. Recuerde que por ahí estamos en vivo los miércoles, mis hermanos, a las 9 de la mañana, tiempo de Arizona, a través de Radio Fe y Esperanza. Si quiere escuchar la estación de radio, lo único que tiene que hacer es ir. Hay dos páginas de internet donde usted puede ir, que es feyesperanza.org, o también Unidos en Fe, facilito, unidosenfe.org, más facilito, ¿ok? Ahí usted puede entrar y ahí puede escuchar nuestras estaciones de radio. De hecho, en Unidos en Fe están todas las estaciones de radio, las estaciones amigas a las que hemos ayudado, para honra y gloria de Dios, a levantar
sus ministerios. Está Radio Conectadio 2, Radio Balsad, Radio Shema, la más nueva que hemos levantado últimamente allá en Washington. Está Radio Adventista a Nueva Vida también, entre otras más. Mis hermanos, yo espero en el Señor que usted pueda tomar el tiempo y nota y nos acompañen por allí a escuchar la programación que diariamente estamos teniendo, programación en vivo. Mucha gente se ha beneficiado para una gloria de Dios y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? De nuevo, gracias por ser parte de nuestro hermoso ministerio. Bien, mis hermanos, la lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel. Esto es algo bien importante, mis hermanos, comprender que Jesús es nuestro hermano. ¿Y por qué nuestro hermano? Porque vamos a mirar allí en el libro de Números cómo un hermano podía rescatar a un familiar. Entonces Jesús tenía que hacerse familiar de nosotros para poder rescatarnos. Ya con esto vamos mirando un principio para ver la naturaleza de Cristo Jesús. ¿Okay? Ahí vamos ya analizando. Jesús tenía que hacerse uno igual que nosotros para poder rescatarnos. En la parte del martes viene allí un párrafo que vamos a analizar completo de la lección, precisamente hablando de lo que estábamos diciendo, ¿no? Vamos a mirar ahora, mis hermanos, que Jesús se tuvo que hacer nuestro hermano para poder rescatarnos. Y bueno, de hecho no voy a indagar más en esto, porque en su momento dado, cuando leamos el texto bíblico, lo vamos a explicar también. Pero la lectura bíblica, o el texto para memorizar en esta ocasión, se encuentra en Hebreos 2:14. Vamos a darle lectura, pero por supuesto vamos a orar antes de darle lectura, ¿le parece? Le invito a que me acompañe a orar en estos momentos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos da de poder estudiar Santa Palabra. Te pedimos en estos momentos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que quites cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, y que podamos entender claramente el mensaje que tú tienes de salvación para cada uno de nosotros. Señor, bendice a cada persona que se da cita cada semana para estudiar junto con nosotros estas hermosísimas lecciones de Escuela Sabática. De nuevo, Señor, gracias por la bendición de tener familia en todo el mundo. Señor, somos tu pueblo remanente. Ayúdanos a entender claramente lo que debemos de comprender para tener la salvación, para tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. De nuevo, gracias por enviar a tu Hijo para que se hiciera hermano de nosotros y para que pudiera comprarnos del pecado, Señor, y poder redimirnos de esa manera. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, tomándose en consideración, vamos a mirar. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Note, aquí tenemos ya un principio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aquí tenemos ya un principio de cierta forma, mis hermanos, y aunque está muy esporádico, que Jesús se tuvo que hacer un ser carnal. Sabemos que Jesús, al nacer al ser engendrado, al nacer de mujer, automáticamente ya traía el virus del pecado, ¿cierto? Entonces ahí empezamos en la controversia que está palpante hoy por hoy dentro de la iglesia. De hecho, mis hermanos, hay incluso pastores que están constantemente en pleito, que sí, que si no, que no era pecador, no, que no vino con el pecado. Él vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. No, después de pecado. Después de que Adán pecó. Esa fue la naturaleza que Jesús trajo. No, es que fue antes de pecar. Y la mayoría de las personas piensan que la naturaleza de Jesús fue antes de pecar. Antes de pecar Adán. ¿Ok? Entonces, si es así, Jesús vino como un ser perfecto. Recuerde, Adán, y piensen esto nada más por un momentito, solamente como principio, ¿ok? Y para que vaya analizando. Si Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, quiere decir que vino con una naturaleza perfecta. Una naturaleza perfecta, y por supuesto, como perfecta, no moriría. ¿Sí? Piensen eso nada más. Si Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de pecar, no habría muerte para Jesús. Piensen por un momento nada más de esa forma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Adán, antes de pecar, no conocía la muerte, no conocía el dolor. Una vez que entra el pecado, entonces que Adán ahora, que al desobedecer a Dios, ¿qué es lo que entra a él, el virus que entra a él?
el virus del pecado, el virus del mal, el virus de la muerte. Y no estamos hablando de la muerte del sueño, estamos hablando de la muerte eterna. Esa muerte que es la que Satanás quiere imponer en la creación de Dios, en los hijos de Dios. Entonces, Jesús tenía que venir a rescatarnos, no de la perfección de Adán. Jesús no era necesario que nos rescatara de ahí, porque al final de cuentas era perfecto antes, ¿no? Y allí pues no hubo ningún problema. Sino que cuando Adán peca, Jesús tendría que venir de este lado, ahora del Edén, para poder rescatarnos precisamente del pecado. ¿Cómo podría Jesús rescatarnos del pecado si Él no vino a nacer dentro del pecado? Claro, mire, Jesús nació dentro del pecado y con una condición pecaminosa, y ahí ya sé, ahí está el problema, ¿no? Déjeme le digo en qué sentido condición pecaminosa. El hecho de nacer de mujer, el hecho de nacer en este mundo, ya todo mundo que nace en toda persona, mejor dicho, que nace en este mundo, nace ya con el virus del pecado. Entonces Jesús nació con el virus del pecado. Obviamente, mis hermanos, la diferencia aquí en eso es que al nacer Jesús con el virus del pecado, Él no era culpable de ese pecado. Porque Jesús nunca cometió pecado. Pero al nacer dentro del pecado, Jesús tenía que nacer dentro del pecado y hacerse uno igual que nosotros, lo vamos a mirar aquí en la lección, por cierto, hacerse igual que nosotros para poder rescatarnos. Tendría que hacerse nuestro familiar. Entonces, el pecado, la Biblia dice, hay pecados que no son de muerte. ¿Cuáles? Los que Dios no nos inculpa, lo que Dios no nos culpa a nosotros. Entonces, obviamente, hay pecados que Dios no nos va a culpar. ¿Cuáles son los pecados? Precisamente, como un niño recién nacido o un niño que murió a los 3 añitos apenas de edad, ¿cómo podría ese niño ser culpable del pecado que trae su genealogía? No tiene sentido, ¿cierto? Ese no es al Dios que yo sirvo, ¿sabe? Entonces, ahora, ese niño tenía pecado o no pecado. Claro que tenía pecado, por eso murió, por el pecado. El pecado mata a las personas. Si Jesús no se hubiese hecho un ser pecador por nosotros, porque de hecho cargó nuestros pecados, ¿no? Si Jesús no se hubiera hecho un pecador por nosotros, mis hermanos, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Ah, claro, Él tenía la oportunidad y la autoridad de poder poner su vida, ¿verdad? Y traerla y extraerla una vez más. Él daba su vida y Él la volvía a tomar de nuevo, ¿no? Ese es un privilegio que Él tenía. Recordemos, hermanos, que Jesús, y hay que entender esta parte, Jesús fue totalmente ser humano y también totalmente Dios. El problema que tenemos como hermanos y como seres humanos, y aquí es donde está la confusión, mis hermanos, es que queremos mezclar una cosa con la otra. Y ahí es donde no podemos relacionar una cosa con la otra, mis hermanos. ¿Ok? Tomemos en cuenta que Jesús, el tiempo que estuvo aquí, Él fue guiado por su madre. Dios escogió a María para que ella le guiara a su hijo, para que ella guiara a ese varón que iba creciendo y que lo encaminara por el camino que tenía que recorrer al hacer su ministerio y al entender que Él era el Mesías y que tendría que venir en un momento dado a morir por la humanidad. ¿Usted cree que cuando Jesús tenía 1 añito de edad, Él conocía todo? No. De hecho, lo vamos a mirar en la lección. Bueno, creo que el texto no aparece en la lección, ¿no? Pero hay textos ahí que me gustaría que usted leyera, y que creo en el martes, si no mal recuerdo, donde Jesús no tenía todo el conocimiento al principio. Él lo fue adquiriendo. Y Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús fue guiado por los ángeles. De hecho, les voy a leer una cita de la hermana White para que entendamos esa parte también, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos mirando aquí desde un principio que Jesús tuvo que tomar una naturaleza humana, hacerse igual que nosotros para poder rescatarnos. Del otro modo, mis hermanos, ¿cómo podríamos nosotros seguir el ejemplo de Jesús si Él vino con una naturaleza divina o con una naturaleza perfecta? Si Jesús vino a este mundo con la naturaleza de Adán antes de pecar, además estamos perdidos completamente, porque ¿cómo Jesús puede ser nuestro ejemplo? ¿Cómo podríamos seguir un ejemplo de alguien perfecto? Imposible,
Imposible. Oh, sabemos que la perfección de Jesús se pone a nuestra disposición y que por la perfección de Jesús somos perfectos. Sí, mis hermanos, pero de nuevo, la perfección que Jesús logró después de haber luchado en contra del pecado. Porque a eso Jesús vino, a sufrir y a padecer. ¿Por qué vino a sufrir y a padecer? Porque Jesús hizo exactamente igual uno que usted y que yo. Pecaminosos, vino a tomar un cuerpo, una semejanza igual a la suya y a la mía, para poder de esa forma salvarnos del pecado, ¿sí? Tome eso en consideración nada más y ahora vamos a entrar a la lección y voy a ir un poquito rápido porque el tiempo no quiero que se me vaya a pasar, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí un poquito rápido. Así es que por favor, ahí acompáñeme. Domingo. Dice el hermano como redentor. Y aquí vamos a mirar en Levíticos 25 al 27. No voy a leer las citas bíblicas, hermanos. Le pido que usted las lea, solamente voy a dar el principio para avanzar, porque le repito otra vez, el tema es un poco largo y obviamente, mis hermanos, para poder entender la naturaleza de Jesús, obviamente, mis hermanos, es muy difícil, ¿sabe? Tengo aquí ya un documento que hemos hecho precisamente sobre todo esto, con citas de la hermana White y también citas de la Biblia, para poder entender mejor la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina de Jesús, y cómo ambas están separadas una de la otra. Si usted lo quiere con confianza, pídanoslo por favor, mándanos un mensajito ahí al WhatsApp del ministerio, al 951-231-3877, al número que aparece aquí en la pantalla, ¿ok? Una vez más, 951-231-3877. Recuerde, si va a marcar de otro país, estamos en Estados Unidos, debe marcar el número 1. Y pídanos ahí la naturaleza de Jesús, el documento de la naturaleza de Cristo Jesús, y con mucho gusto se lo enviamos, ¿sí? Lo menciono en audio para que, si usted está mirando la programación o está escuchando la programación a través de la radio, igual tenga la oportunidad, ¿ok? Ahí nos lo puede enviar y con mucho gusto le hacemos llegar ese documento para que se entienda un poco mejor y más amplio ese principio. Entonces, el hermano como redentor, dice Levíticos 25 al 27 y luego 47 al 49. Aquí estamos hablando nada más de que cuando tu hermano empobreciere y tuviese que venderse, dice la palabra del Señor, si él se empobrece y se tiene que vender porque no le quedó otra salida, entonces, según vamos mirando en el 47 al 49, también tenemos la oportunidad ahora de que un familiar cercano venga y lo redima, lo compre de nuevo. Y obviamente el familiar, vamos a poner un ejemplo nada más, ¿no? Digamos que yo tuve que venderme porque demasiado pobre, ¿no? Porque no entraron suficientes donaciones y ni modo, pues tuve que venderme. Es broma, ¿ok? Pero me tuve que vender. Entonces ahora ya estoy como esclavo. En 50 años yo puedo quedar libre. El problema es que, imagínense, si ya tengo 50 años, en 50 años para estar libre, pues ya estaría demasiado viejo. Ya a la mujer ni siquiera iba a existir. Por eso es que se hace la ley en la ley de Moisés, de que ahora no solamente esperar los 50 años donde ya no quedaría libre automáticamente, o esperar que venga un familiar. Ahora viene mi hermano Edmundo, él viene y ahora dice, bueno, yo voy a rescatar a mi hermano Joel. Entonces él paga el precio para rescatarme a mí. Ya, una vez que él me rescata, me deja en libertad. Y esa era la forma como se rescataba anteriormente, o esperar 50 años para ser libres en este caso. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, mis hermanos, dice, ¿quién podría redimir a una persona que había perdido su propiedad, o su libertad a causa de la pobreza? Bueno, un pariente cercano. ¿Ok? Y allí es donde podemos ir mirando y analizando. Entonces, sobre esa misma parte, mis hermanos, vaya pensando en la labor de Jesús para rescatarnos a usted y a mí, porque esta es una alegoría para que entendamos el ministerio de Cristo Jesús al venir y rescatarnos a usted y a mí del pecado, porque recuerde que somos esclavos del pecado, somos vendidos al pecado, ¿sí? Ahora, otra parte allí en el domingo, la segunda pregunta, dice, lee Hebreos 2, 14 al 16. ¿Cómo se escribe a Jesús y a nosotros en este pasaje? Muy bien. Dice, así
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, el texto para memorizar de verdad. Número 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes? Los seres humanos, ¿cierto? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a nosotros. Jesús vino a rescatar a la humanidad. Entonces, la respuesta para esta pregunta que dice cómo se describe Jesús y a nosotros en este pasaje: rescatando a la humanidad del pecado al hacerse nuestro hermano, al hacerse carne y sangre. Jesús vino a hacerse carne y sangre. Y vamos a mirar a continuación, por cierto, que el hecho de ser carne y sangre, estamos hablando obviamente de la parte también pecaminosa, de esa forma, ¿ok? Ahora vamos a ver aquí, dice al pie de la página y el domingo, ¿de qué maneras puedes aprender a experimentar más profundamente esta estrecha cercanía de Cristo? ¿Por qué tener esta experiencia es tan importante para tu fe? Guardando sus mandamientos, mostramos que su sacrificio no fue en vano y pudo rescatarnos de la esclavitud de la muerte, mis hermanos. Esa es la respuesta de un servidor para esta pregunta. Entramos a la parte del lunes. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso saber que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora recuerde algo muy interesante, que Jesús dijo: si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti en el cielo también. Entonces, si usted se mantiene firme y fiel, Él no se va a avergonzar de usted nunca, jamás, ¿ok? Dice, lee Hebreos 11, del 24 al 26. Dice la palabra del Señor así: por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sin duda alguna, Moisés entendía el estatus del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, y él sabía que el galardón, la recompensa principal, hermanos, no es de esta tierra, es en el cielo. Entonces él dice: yo prefiero luchar en contra de la humanidad, si le quiere llamar así, pero al último tener la posibilidad de poder entrar al cielo, ¿sí? Ahora dice, ¿de qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Bueno, Moisés, al igual que Cristo, ambos decidieron darse en rescate por su pueblo y así llamarse hermanos de los que salvaron. Moisés tomó, en este caso, la decisión de, en lugar de estar en el palacio gozando, él decidió hacerse, por así decirlo, un esclavo también junto con el pueblo, pero de allí rescatarlos también por llamado de Dios, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, vamos aquí a otra parte del lunes. Dice, lee Mateo 10, 32 y 33, 2 Timoteo 1, 8 y 12, y Hebreos 13 del 12 al 15. ¿Qué nos pide Dios? Bueno, y aquí vamos a ver. A cualquiera, pues, dice Mateo 10, 32, 33, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 2 Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. La carta de Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 1:2 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabiendo aquí Pablo que si se mantenía firme y fiel, sin avergonzarse del Evangelio, Jesús le daría su recompensa en un momento dado. Hebreos 13, del 12 al 15, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí a ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir, la nueva Jerusalén en el cielo, ¿cierto? Número 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Aceptarle y no avergonzarnos de llamarle hermano a Cristo Jesús y vivir la vida de Cristo Jesús en este caso, ¿sí? Al pie de la página y el lunes,
Dice, piensa por un momento en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. ¿Por qué la decisión de Jesús fue mucho más condescendiente que la de Moisés? ¿Qué nos enseña esto sobre el amor de Dios por nosotros? Bueno, mis hermanos, Moisés, a pesar de que él rehusó o renunció a ser parte del palacio, Moisés de cierta forma no se ofreció a morir por el pueblo. Él no tenía que morir para poder rescatarlo, ¿no? Él tenía que luchar por ellos solamente, ¿no? Sin embargo, Jesús decidió y vino a morir por nosotros para poder rescatarnos, a diferencia de Moisés, ¿ok? Ahora, el martes. Ahí está después de la primera pregunta que aparece ahí, está esta parte de la lección, mis hermanos. Quiero darle una poquita de lectura nada más para que entendamos lo que la lección está tratando de decir. Y aunque posiblemente no está indagando tan fuerte, pero sí lo que da a entender nada más, ¿no? Vea lo que dice aquí. La expresión carne y sangre, que es lo que vamos a mirar a continuación, enfatiza la fragilidad de la condición humana, su debilidad, según Efesios 6:12, falta de entendimiento, ¿ok? Y la subyugación a la muerte. Eso es carne y sangre. Hebreos dice que Jesús fue hecho como sus hermanos en todo, según Hebreos 2:17. Y ahora, fíjese qué interesante. Jesús fue hecho como sus hermanos en todo. Si es en todo, ahí tenemos otro principio más para que entendamos que Jesús se vino y nació dentro del pecado para poder rescatarnos del pecado precisamente. Esta expresión significa que Jesús se hizo completamente humano. Jesús no simplemente parecía humano, era verdaderamente humano, realmente uno de nosotros. Ahora, aquí es donde comienza el problema. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente de nosotros con respecto al pecado. En primer lugar, Jesús no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecados. Ok. ¿En qué sentido era apartada de los pecados? ¿En qué sentido era humana, mis hermanos? Déjenme les digo esto. Y ahí están las citas bíblicas que ustedes los pueden analizar, ¿no? De hecho, hacer un exégesis completo de sus textos bíblicos. Pero el hecho de que Jesús haya sido diferente, y quiero yo tratar de entender un poquito aquí, ¿no? Da a entender como que él, su divinidad entró en acción para protegerlo a él del pecado. Eso no podría ser, mis hermanos, porque entonces, otra vez, ¿qué ventaja tendremos nosotros? Si la divinidad de Jesús le guardó de pecar, usted y yo estamos fritos completamente, no podemos hacer nada, estamos totalmente perdidos. Sin embargo, el hecho de que Jesús fue diferente es que él pudo vencer con la ayuda de Dios, con la ayuda de los santos ángeles de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, pudo vencer todas las tentaciones. Fue tentado igual que usted y que yo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús fue tentado y cómo es que él venció? Bueno, si él fue tentado es porque en su momento dado Jesús podía haber caído. Sin embargo, sabemos que él se mantuvo firme. Y ahí es donde usted y yo tenemos la certeza de que Jesús venció el pecado. Porque él, siendo tentado, igual que usted y yo, porque sin duda alguna, mis hermanos, ¿sabe? Los escritos de la hermana White que voy a compartir con ustedes, que de hecho los puede obtener, vuelvo a repetir, si usted los quiere tener, pídalo nada más allí. Nuestro secretario se lo puede enviar sin ningún problema. Completamente gratis, nomás pídalo y ahí se lo enviamos, ¿ok? El hecho de que Jesús haya sido tentado es porque él podía haber caído. Jesús en su momento dado pudo haber fracasado. Pero no, es que ya, no, eso no podía ser. Bueno, la hermana Guardia sí lo menciona. Sin embargo, miren, quiero compartir con ustedes ahora, hablando un poquito sobre, vuelvo a repetir, lo que da a entender aquí la lección, pareciera como que Jesús tiene una ventaja sobre nosotros, y mi hermano, si es así, en cuestiones de la humanidad, pues, vuelvo a repetir, estamos totalmente fritos. En las mensajes selectos, tomo 1, página 300, usted lo puede corroborar con confianza, por favor, y me gustaría que lo leyera últimamente, y si no, igual también se lo podemos enviar, ¿no? Porque eso es parte de lo que vamos a enviar si usted no lo pide. Dice,
Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, está hablando la hermana White, ¿ok? Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. ¿Se da cuenta? Jesús vino, tomó la condición del hombre como caído. O sea, aquí, para aquellas personas que tienen la lucha de saber, de tratar de entender si Jesús vino con la condición de Adán antes de pecar o después de pecar, bueno, fue después de pecar, ¿ok? Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre. Note, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Se da cuenta? Y puedo seguir leyendo, esa cita está preciosa, hermanos. Yo le recomiendo, por favor, búsquela allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 300. Y otra más que quiero compartir con ustedes que se me hace muy, muy, muy importante. Esta la encontramos en Primeros Escritos, página 151, dice la sierva del Señor así. Los ángeles se postraron ante él, hablando de Jesús, ofrecieron sus vidas. Cuando se dieron cuenta que Jesús tenía que venir y morir por nosotros, ellos ofrecieron sus vidas. Pero fíjate lo que Jesús les dice. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. ¿Ok? Solo su vida podría aceptar el Padre por rescate del hombre, solamente la vida de Jesús. También les dijo, hablando con los ángeles, que ellos tendrían una parte que cumplir. Note, esa parte bien importante, una parte que tienen que cumplir. Estar con Él y fortalecerlo en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que cuando vieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia Él, se estremecerían con profundísimas emociones, y que por lo mucho que le amaban, iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir entonces para evitar nada de lo que presenciaren, que desempeñarían una parte en su resurrección, que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Hay más citas, hermanos, que les podría estar leyendo y compartiendo con ustedes. Hay muchas más citas, pero solamente comparto las dos citas para que se dé cuenta que la hermana White identifica claramente que la condición de Jesús al venir aquí a la tierra vino y tomó la naturaleza de Jesús del hombre caído, del hombre pecador. ¿Ok? Entonces, si Él tomó esa misma naturaleza, quiere decir que Jesús cargó con el pecado de la humanidad, cargó con el virus del pecado. Sin embargo, nunca pecó. Esa es la diferencia, ¿sí? Él venció cada una de las tentaciones. Así es que, ¿podemos ser pecadores y no ser culpables de pecado? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Bueno, mis hermanos, vamos adelante. Entonces, esto lo puse aquí porque, repito, aquí da a entender el escritor, el pastor Félix, que parecía que Jesús tenía una ventaja sobre nosotros. Y pues bueno, mis hermanos, vuelvo a repetir, si es así, no hay esperanza para nosotros, ¿no? Ahora sí, entramos ahí a la pregunta que aparece el martes. Dice, lee Mateo 16:17, Gálatas 1:16, 1 Corintios 15:50 y Efesios 6:12. ¿Qué deficiencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? Ahí podemos ver, dice Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La carne y la sangre, mis hermanos, está relacionada obviamente con la humanidad y con el pecado. Carne y sangre es equivalente a algo parecido. Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No consultó con ningún hombre. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Ok, ahí estamos hablando sobre la carne y la sangre como el pecado, ¿no? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Entonces, ¿a qué se relaciona la expresión carne y sangre? Se relaciona con el pecado, mis hermanos, y con el ser humano en este caso, en la condición humana nuestra. Al pie de la página del martes dice, dado que tenemos la promesa de la victoria a través de Jesús, ¿por qué muchos de nosotros todavía caemos en pecado? ¿Estamos haciendo algo mal? Y más aún, ¿cómo podemos empezar a vivir a la altura del elevado llamamiento que tenemos en Cristo? Bien, vivimos en nuestra naturaleza humana degradada, mis hermanos, es la respuesta de un servidor, por el pecado. Solo en Cristo podemos mantenernos fieles y alcanzar en Cristo su perfección y santidad. En la perfección de Jesús, Jesús vino, mis hermanos, y Él le dio a la ley lo que la ley buscaba, la perfección. Ahora, obviamente, esa perfección que Jesús le dio a la ley de Dios es la perfección que la ley busca al mirar a un pecador. Pero cuando Jesús viene y dice, no, yo puedo ser fiel y yo puedo mantenerme firme en guardar la ley. ¿Y por qué? Porque nunca pecó. Y el pecado es la transgresión de la ley. Y como Jesús nunca pecó, hermanos, el pecado que Jesús cargó en sí es el pecado que es automáticamente imputado por el virus del pecado. El pecado del cual Jesús nunca participó es que por su propia decisión Él haya cometido un pecado. Si hubiese sido así, si Jesús hubiese cometido un pecado, entonces Él hubiese tenido que morir por Él mismo. Y al morir por Él mismo, no podría salvar a la humanidad y tampoco salvarse a sí mismo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces cualquier persona que muera por su propio pecado es la muerte eterna de paso, ¿okay? Porque esa muerte que exige el pecado es la muerte completa, ¿okay? Que es la muerte para siempre. El miércoles dice perfeccionado a través de sufrimientos. Ahora dice, lee Hebreos 2:17, 2:10, 17 y 18 y 5, 8, 9. Bien, leemos aquí, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo, recordando otra vez, hermanos, recuerde la divinidad de Cristo. Jesús era Dios completo, pero también era ser humano completo, ¿okay? Pero no podemos mezclar una cosa con la otra. ¿Usted recuerda cuando Jesús, en un momento, Mateo 24:32, si no mal recuerdo, Jesús dice que el día y la hora nadie la sabe? Ni los ángeles, ni el Hijo, o sea, ni Él la conocía, solamente el Padre. ¿A qué se refería Jesús? Si Él acababa de dar todos los textos anteriormente, desde el 4 en adelante, todas las señales y todo lo que tenía que venir. Jesús sabía y conocía lo que venía en el futuro, pero no sabía el día y la hora. ¿Qué se contradice aquí Jesús mismo? Si Él estaba revelando todo lo que venía, no. Lo que Jesús estaba revelando era lo que se le revelaba a través del Espíritu Santo, a través del Padre, a través de los ángeles. Jesús tiene ese conocimiento también. Hablando de la parte humana de Cristo Jesús, ¿ok? Recuerde, otra vez, no mezclemos una cosa con la otra, porque entonces ahí es donde comenzamos a tener los conflictos fuertes, ¿sí? Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿ok? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Note qué interesante. Por lo que él tuvo que vivir aquí, fue experiencia también para él. Qué interesante, ¿no? O sea que él no venía con el conocimiento de que me tengo que pasar esto y esto y esto. Bueno, él sabía, él entendió más adelante lo que tenía que hacer, otra vez, por enseñanza de los ángeles, por enseñanza del Espíritu Santo, por la guía que venía divina, pero no por su propio conocimiento, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen. Qué hermoso, ¿no? Ahora, así es que, ¿cuál era la función del sufrimiento en la vida de Jesús? Para perfeccionar su naturaleza humana. ¿Ok? En este caso, el sufrimiento, hermanos, fue para que Jesús, su naturaleza humana se perfeccionara y así poder vencer el mal. Cuando Él sufrió, o Él sufría aquí por nosotros, Él se iba perfeccionando. Y al irse perfeccionando, mis hermanos, entonces Él con eso nos iba asegurando a usted y a mí la victoria del pecado. Porque con eso Él iba venciendo el pecado también de esa manera. ¿Ok? Al pie de la página allí el miércoles dice, si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas? Bueno, mis hermanos, en nuestros sufrimientos crecemos espiritualmente y nos ayudará a confiar más en Cristo Jesús, tomando en consideración que si a Jesús mismo el sufrimiento y todo lo que tuvo que vivir y todo lo que tuvo que pasar le ayudó a crecer mejor y a perfeccionarse como ser humano, entonces para usted y para mí no será la excepción tampoco. ¿Okay? Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿cierto? El jueves dice ahí, hermano, como modelo. Ahora dice, lee Hebreos 12 del 1 al 4. Según el apóstol, ¿cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? Bien, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 3 y 4 sigue diciendo aquí, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Okay? Nosotros no hemos peleado contra el pecado, Jesús peleó por nosotros ya, ¿no? Pero qué hermoso saber que en Él tenemos esa hermosísima victoria. La pregunta una vez más, ¿cómo debemos correr la carrera de la vida cristiana? Considerando el ministerio de Cristo y confiando solo en su sacrificio y, por supuesto, en su victoria que Él ya tuvo sobre el pecado. Hermanos, eso es hermosísimo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al pie de la página y el jueves, vamos bastante bien con el tiempo parece. Dice el hermano como modelo todavía para este día, dice, ¿de qué otro modo podemos aprender a poner nuestra confianza en Dios si no es tomando decisiones diarias que reflejen esta confianza? ¿Cuál es la próxima decisión importante que debes tomar y cómo puedes asegurarte de que esta revele tu confianza en Dios? Muy bien, mis hermanos, la respuesta de un servidor, fidelidad constante a nuestro Creador, confiando en la labor que Cristo ya ha hecho por mí para redimirme de la muerte eterna, tomando en consideración que Jesús, como nuestro hermano, ya vino y pagó el precio cuando usted y yo nos hemos vendido al pecado. Cuando Adán decidió desobedecer la voz de Dios, Él vendió a la humanidad al pecado. Y ahora, de ahí en adelante, qué interesante, de ahí en adelante, el ser humano es esclavo del pecado. Ahora Jesús viene a salvarnos de allí, obviamente, ¿no? Del pecado. Ahora, el viernes tenemos 3 preguntitas. Vamos a responderles a cada una de ellas también aquí. Dice la primera pregunta. Hebreos nos dice que Jesús se convirtió en nuestro hermano para salvarnos. Piensa en lo que eso significa en términos de que Dios hizo, de lo que Dios hizo para salvarnos. ¿Por qué entonces sería un error tan trágico darle la espalda a esa asombrosa realidad? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios nos envió a Jesucristo para salvarnos. Si rechazamos ese regalo, entonces nos perderemos eternamente. Es como aquella persona que se vendió a ser esclavo, ¿verdad? Y entonces ahora viene el familiar cercano y lo quiere comprar y dice, no, yo aquí estoy bien, no te preocupes, yo quiero aguantarme aquí. Imagínense, una persona que tenga 60 años, por así decirlo, ¿no? Y está vendido en el pecado, viene su hermano a rescatarlo y le dice, no, espérate, ya cuando pasen 50 años, entonces ya quedo libre yo, no te preocupes, déjame así, no quiero que pagues por mi rescate. ¿Pudiera ser algo así?
Bueno, pudiera ser. Sin embargo, mis hermanos, nosotros si rechazamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, entonces estaremos rechazando el hecho de que nuestro pariente más cercano, igual que nosotros, se haya venido a comprarnos y a rescatarnos de la esclavitud del pecado, ¿sí? La segunda pregunta que aparece allí del viernes dice, ¿por qué es importante para nosotros que Jesús no haya nacido vendido al pecado? Como nosotros, según Romanos 7:14. Piensa en Moisés y por qué era importante para los israelitas que él no fuera un esclavo como ellos. La historia de Moisés, de alguna manera, ¿cómo nos ayuda a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros? Ahora, mis hermanos, bueno, de hecho, aquí tengo la respuesta. Dice, el hecho que Jesús no haya sido vendido al pecado, note, significa que Él nunca pecó. A diferencia de nosotros, que al pecar nos vendemos al pecado. Y entonces el que nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecador, solo Él nos puede rescatar al comprarnos con su sangre redentora. La única diferencia de Jesús aquí, mis hermanos, porque podemos decir, bueno, mira, nosotros nos vendimos al pecado, que somos pecadores. Entonces Jesús no pudo venir también a estar vendido del pecado, porque si Él también se hacía esclavo del pecado, pues no nos podía rescatar como tal, ¿cierto? Entonces ahí metemos la divinidad de Cristo Jesús. No, mis hermanos. El hecho de que Jesús no se haya hecho igual que nosotros en el sentido de que era pecador o esclavo del pecado es simplemente porque Él nunca pecó. Cuando usted y yo cometemos un pecado, ¿okay?, como humanos que somos, cuando usted y yo cometemos una falta, una infracción de la ley, allí usted y yo nos estamos vendiendo al pecado. ¿Ok? Esto no tiene que ver nada con nuestra naturaleza pecaminosa. Nos hemos vendido al pecado y por supuesto, ¿no?, al final de cuentas, la naturaleza pecaminosa cae ahí, entra en acción, obviamente. Jesús, aunque tuvo la naturaleza pecaminosa, como leímos con la hermana White, la cita de la hermana White, aunque tuvo esa tendencia, si le quiere llamar, o esa forma de incluso poder haber fracasado en sus pruebas, Él se mantuvo firme. Que esa es la perfección que Jesús le da a la ley, porque la ley exige perfección en nosotros. Usted y yo no la podemos dar. Bueno, Jesús la dio por nosotros. Dentro del mismo terreno del pecado, Jesús tuvo que venir a vencer el pecado. ¿Ok? Ahora, si vamos a la tercera pregunta. Reflexiona en el papel del sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué nunca debemos pensar que el sufrimiento en sí mismo es bueno, aunque a veces pueda salir algo bueno de él? Bueno, mis hermanos, porque el sufrimiento es consecuencia del pecado que hay dentro de nuestro ser. ¿Ok? Y Jesús sufrió. ¿Por qué? Porque Él también sufrió las consecuencias del pecado. Por eso sabemos que Jesús, en su naturaleza humana, cargó nuestras llagas, nuestras dificultades y cargó nuestros pecados. El que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecador para poder salvarnos a usted y a mí, mis hermanos. Sin duda alguna, mis hermanos, hay mucho que seguir analizando. Ahora, sobre todo esto de la naturaleza de Cristo Jesús, quiero recalcar de nuevo, mis hermanos, de repente pareciera que hay cositas como que parece que se contradicen en sí mismo. Analicémoslo con un espíritu de humildad, analicémoslo, mis hermanos, tomando en consideración textos bíblicos, como por eso le comentaba, ahí está el documento que con mucho gusto se los hacemos llegar. Analicémoslo de esa forma, mis hermanos, y analicemos detalladamente los puntos, tanto textos bíblicos como también cita de la hermana White, que nos ayudan a entender por inspiración de Dios, inspiración divina, en sí la naturaleza de Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, que cada quien tome una decisión guiada por el Espíritu Santo de la posición que va a tomar en cuestiones de la naturaleza de Cristo Jesús, ¿sí? Vuelvo a repetir nada más, recuerde esto, nunca intente mezclar la divinidad de Jesús con la naturaleza humana de Cristo Jesús, ¿sí? Si mantenemos los dos parámetros separados, creo que estaremos bien y podemos entender claramente el mensaje de lo que es la naturaleza tanto divina como humana de Cristo Jesús. Lo más importante de todo, mis hermanos, es que Jesús vino, Jesús pagó el precio por ti y por mí, y que
Hoy por hoy, mis hermanos, independientemente de que si antes o después, o si era o si no es, independiente de todo eso, mis hermanos, Jesús pagó el precio, que es lo más importante, y gracias a ese gesto de Jesús de venir y morir por usted y por mí, usted y yo tenemos la oportunidad hoy por hoy de entrar al cielo. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de hoy por hoy, mis hermanos, prepararnos para poder ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad cuando venga esta vez, por segunda vez, a rescatar a su pueblo, ¿sí? Bueno, a llevárselo al cielo, mejor dicho, ¿no? Porque ya lo rescató en la cruz al morir allí por nosotros. Mis hermanos, Dios te bendiga. Tu amigo y servidor te manda un abrazo y un saludo grandotote y fuerte donde quiera que tú te encuentres. Recuerda, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá